Punto Global es un espacio traído a ustedes por el Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales, CERI. Bienvenidos y bienvenidas a Punto Global. En este episodio los y las estaré acompañando. Soy Ana Eugenia Seca, voluntaria del CERI, y en este episodio vamos a analizar lo que está pasando en Siria. Este episodio es un poco raro, vamos a estar cambiando algunas cosas y no vamos a tener nuestra sección habitual del no tema, pero vamos a tener un invitado muy especial. Saludos, soy Ana Esquivel, parte del grupo de voluntarios del CERI para este podcast y traigo una pequeña aclaración sobre este episodio. El 8 de diciembre de 2024 se anunció la huida de Bashar al-Assad de Siria y la caída de un régimen que gobernó durante más de 50 años. La entrevista de este episodio fue grabada antes de estos sucesos, no obstante consideramos que se mantienen en vigencia varios de los puntos tratados. Ahora sí, continuamos con el episodio. Ofensiva histórica en el norte de Siria. El grupo rebelde Hayat Tahrir al-Sham logró tomar el control de varios pueblos alrededor de la ciudad de Alepo que estaban bajo control del presidente Bashar al-Assad. El ejército confirmó este jueves que se están llevando a cabo combates contra Jabhat al-Nusra, antiguo nombre del grupo. 14 años después del inicio de una guerra que devastó a Siria, el conflicto se intensifica nuevamente. La ofensiva del grupo yihadista HTS sobre Alepo, tras un frágil alto el fuego entre Israel y el Líbano, ha desbordado hospitales y expuesto a las debilidades del régimen de Bashar al-Assad. Esta escalada revive un conflicto que, aunque parcialmente congelado desde 2020, sigue latente, dejando a Alepo como epicentro de una crisis humanitaria y estratégica que parece no tener fin. Para comprender lo que está sucediendo, nos encontramos con Guillermo Espina, nuestro coordinador académico del CERI, que tiene un máster en International Security por la Universidad de Sussex, Reino Unido, y magíster en Estudios Políticos e Internacionales por la Universidad de Rosario, Colombia. Hola, Guillermo. Hola Ana, gusto saludarlos esta vez desde el otro lado, un gusto estar aquí en Punto Global, nuestra casa, donde nosotros pues siempre nos encontramos con nuestros oyentes. Bueno, para comenzar a hablar del tema, ¿nos podés contar más o menos por qué se reactivó este conflicto? Bueno, yo creo que es un conflicto que nadie esperaba y esto es clave lo que nosotros tenemos que entender. Predecir que antes del 28 de noviembre del 2024 iba a haber una ofensiva rebelde en Siria era impensable. Nadie lo creía, digamos, era seguro que Bashar al-Assad, digamos, había controlado la situación, que los rebeldes se encontraban en una especie de status quo por allá centrados en el noroeste de Siria, pero nadie esperaba esta situación. ¿Qué puede explicar estos hechos? Sencillamente hay la oportunidad y hubo la ventana de oportunidad que los actores, al parecer, estratégicamente habían estado esperando durante mucho tiempo, que hay unos procesos internos donde los grupos rebeldes habían estado organizándose, habían estado unificándose, pero sencillamente hay algo que es muy interesante y es que se dio la ventana de oportunidad. ¿En qué consiste eso? O sea, aquí es donde se conectan todo lo que es la región de Medio Oriente y porque es una región tan compleja, porque todos los eventos que ocurren en Medio Oriente se relacionan entre sí. Entonces, todo lo que ocurrió con Hamas el 7 de octubre del año 2023, lo que después fue la respuesta de Israel, lo que después viene a ser la operación de Israel en el Líbano, muy importante, los bombardeos israelíes contra posiciones y algunos comandantes iraníes en Siria y en Irak, ¿sí? Y todo este conflicto que está, la relación con la guerra con Ucrania, empieza a darse esa interconexión en lo que yo he señalado en otros espacios, los complejos regionales de seguridad que se hablan, pues que son eventos que están relacionados y que las dinámicas de seguridad se relacionan entre sí. Entonces, en este contexto, se ve la oportunidad de que actores que estaban dándole esa seguridad al régimen sirio, como son las milicias iraníes, como es el mismo Hezbollah, como es la misma Rusia, pues salen de escena y generan ese vacío que permite que los rebeldes lancen una ofensiva que, si uno hace el seguimiento de estas noticias en cuestión de una semana, han avanzado demasiado y se encuentran casi que a kilómetros de Damasco. Bien, ¿y nos podrías explicar entonces qué es el HTS como grupo y cómo logró conquistar todo esto en tan poco tiempo?
Bueno, acá hay algo muy interesante, Ana, porque normalmente nosotros estamos hablando de un solo grupo, ¿sí? Los medios se han concentrado mucho en que este grupo HTS, Hayat Tahrir al-Sham, ¿sí? Es un grupo que está encabezando toda esta ofensiva, pero en realidad es un poco más complejo que eso. En Siria hay demasiados actores que nosotros tenemos, ¿sí? Este grupo principalmente es el que está encabezando esta ofensiva, pero es producto de algo que está ocurriendo en Siria constantemente y es que es la formación de grupos conjuntos, o sea, unión de diferentes grupos armados, generan uno nuevo y así sucesivamente. ¿Por qué lo digo? Porque en este momento hay algo que se llama como el Military Operations Command. Realmente son ellos, ¿sí? Ese comando conjunto de operaciones militares es el grupo que se atribuye estar realizando esa ofensiva. ¿Qué es eso? Es una coalición de diferentes grupos. ¿De qué grupos? Unos grupos que parecían impensables hasta hace un momento, que era el mismo Hayat Tahrir al-Sham, encabezado por Mohammad al-Jolani, unos grupos respaldados por Turquía, que estamos hablando del Ejército de Liberación Sirio, el Ejército Sirio, ¿sí? Que no estamos hablando del ejército de Bashar al-Assad, sino que es los miembros del antiguo ejército sirio que se habían retirado y que van conformado unas fuerzas apoyadas por Turquía. Algunos de esos son grupos que son de origen islamista, no necesariamente afiliados con Bashar al-Assad. Tenemos el Ejército Libre Sirio, que también es otro grupo que estuvo apoyado por Turquía, que estuvo apoyado por Occidente. Entonces, estos son como el grupo de actores que se han unido para generar esto que se llama, pues, este Comando de Operaciones Militares que está realizando la operación. Entonces, eso es como que lo que me parece importante señalar en primer lugar. Ahora bien, ¿quién es este grupo de Hayat Tahrir al-Sham? Bueno, eh, todos conocemos y hacemos la referencia pues, a un grupo que tiene sus orígenes en 2011 en algo que se llamaba el Frente Jabal Nusra. Este es un frente que era la creación de Al Qaeda en el año 2011 para hacer frente o señalar su presencia en Siria. Jabal Nusra está encabezada por este señor que se llamaba Mohammad al-Jolani, que era alguien que había estado peleando en la guerra en Irak, que posteriormente es enviado por Al Qaeda para crear pues la división de Al Qaeda en Siria por allá en el año 2011. Tiene algunas diferencias precisamente con este grupo de que va a formarse después, que es el Estado Islámico, que quería absorberlo y van a llevar una guerra fratricida entre estos grupos islamistas. Eso quiere decir que en sus orígenes, así muy brevemente, este Jabal Nusra reivindicaba la creación de un califato, la creación de un Estado Islámico, pero es importante señalar que las visiones que ha desarrollado Jabal Nusra son muy diferentes a las que se generaba el mando de Al Qaeda. Y sobre todo tiene que ver con la relación de qué, y es que este grupo de Jabal Nusra en su evaluación ideológica va a llegar a romper lazos con Al Qaeda en el año 2016 y va a crear este frente, o se va a unir a esta serie de frentes de grupos que se va a llamar Hayat Tahrir al-Sham. Y lo que tiene una visión que es diferente a todas las demás es que él propone un Estado Islámico y la creación de un califato que es para Siria, que no es universal, que su objetivo principal es la creación de un Estado nacional sirio, ¿sí? Lo cual tiene muchas contradicciones precisamente con la ideología islamista, con la ideología de la yihad. Es que la yihad generalmente se piensa en términos globales, no se piensa en términos nacionalistas, y eso es importante por una razón. Y es porque se considera que esto es como una especie de generar lealtad a algo que no sea Dios, ¿sí? Lo cual contradice gran parte del credo de los grupos yihadistas. Los símbolos que son creados como la bandera nacional, ¿sí? Pues deben ser rechazados. ¿Por qué? Porque se maneja solo una bandera que es la bandera de la Shahada, que es la promesa que se hace de Alá es el único Dios y Mahoma su profeta. Sí, que eso es lo que se encuentra en las banderas de los grupos islamistas como el Estado Islámico o como en Al Qaeda. Entonces, hay una visión y es que es un yihadismo muy local, preocupado en Siria, en lo que está ocurriendo en Siria, en las visiones de Siria, y esto va a hacer que este grupo corte lazos con Al Qaeda. Y eso, por supuesto, lo va a llevar precisamente a moderar gran parte de su posición. Quiere establecer un gobierno, y esto es un tema muy interesante que se ha venido hablando, y es cómo gobiernan los grupos armados, cómo gobiernan los grupos insurgentes, porque este grupo va a empezar a concentrarse en unos territorios en particulares, principalmente en la provincia de Idlib. Entonces, hay una preocupación y es cómo gobernaría este grupo, Hayat Tahrir al-Sham, ¿sí?
Si este grupo es realmente un grupo islamista. Si uno mira, y veía yo recientemente la entrevista que se le hace al líder de este grupo, ¿sí? Él nos dice algo muy interesante a Mohammad Yolani en una entrevista que se presentó el día de ayer, 6 de diciembre, en CNN. Él empieza a decir sencillamente es, vean, nosotros y esta revolución, esta ofensiva es mucho más. Esto es un proyecto nacional, va mucho más que Tahrir al-Sham. Al Tahrir al-Sham en cualquier momento se puede disolver. Esto lo estamos haciendo por los sirios, por liberar al pueblo sirio del régimen. El objetivo de precisamente este grupo es eliminar el régimen sirio, eliminar a Bashar al-Assad. Y esto es muy importante porque es algo que ya venía expresando el grupo desde el año 2018. Es decir, su objetivo no es la yihad global, su objetivo no es esa, su objetivo es tumbar a Bashar al-Assad. Y eso es un cambio muy interesante porque cuando uno empieza a mirar en las entrevistas cómo ha cambiado este señor, ¿sí? Pues se va dando cuenta que su posición ha ido de ser un radical, y él dice, miren, yo antes, así como adornándolo, decía en la entrevista, pues él era muy joven, él pensaba una cosa, pero él se dio cuenta y ha ido madurando su pensamiento, ha empezado a establecer acuerdos, hoy su preocupación es liberar al pueblo sirio, le vamos a garantizar a la gente un buen gobierno de la Sharia, ¿sí? Entonces como que él plantea ese contraste con el Estado Islámico, con los extremistas, dicen, nosotros no somos así, le vamos a garantizar a las minorías de Siria que son parte de Siria y la reconoce como parte de Siria sus derechos, que eso siempre fue una preocupación. Entonces, uno encuentra esa evolución histórica de este grupo que es bastante interesante y cómo se ha transformado ese discurso, pues, de este grupo, que si bien no es el único, y eso es muy importante hacerlo, en Siria hay demasiados actores, sí es como el que se ha llevado los focos porque es el que está encabezando, el que está dando las entrevistas, el que dice, yo soy como la cabeza visible de esta operación. Bien, súper interesante. Y volviendo a algo que estábamos hablando que tiene que ver con Turquía, Israel, el escenario más que nada internacional, ¿qué papel juegan esos intereses en la ofensiva de Siria ahora? Bueno, yo había planteado en alguna vez en otro escenario que el punto importante es quién está interesado en el cambio de régimen. Es decir, quién está interesado en que Bashar al-Assad caiga o salga del poder. Por supuesto, voy a centrarme como en los actores que lo defienden. Y es que principalmente, hasta cierto punto, a Irán, que en su llamado eje de la resistencia es fundamental que mantenga el gobierno de Bashar al-Assad, no solamente como un aliado estratégico, sino como una zona en la cual Irán se está proyectando, le permite controlar su poder o proyectar su poder desde el mismo Irán hasta la costa del mar Mediterráneo. Es decir, Irán transmite su poder a través de sus milicias en Irak, su asociación con el gobierno de Irak, porque no podemos negar que tiene una cercanía con el gobierno que está en Irak, ¿sí? Su relación con el gobierno sirio, por supuesto, donde lo ha respaldado y que le ha permitido hacer un tránsito, por ejemplo, de armas para su principal aliado, que es Hezbollah, precisamente que está en el Líbano. Esto es el fenómeno que se llamó la media luna creciente por allá en el 2006, por allá en el 2008, y que generalmente tiene que ver con ese llamado eje de la resistencia. Entonces, para Irán es fundamental sostener el régimen, lograr tener esa defensa de este gobierno como parte de sostener pues, su posición dentro de Medio Oriente, dentro de su posición de luchar contra Israel, que es muy importante en este caso, y en ese enfrentamiento que ellos están teniendo. Ahora bien, creo que por el otro lado, la pregunta va hacia quién quiere sacar a Bashar al-Assad. Hasta el inicio de la semana anterior era un misterio, digamos, los gobiernos no se habían pronunciado al respecto, creo que muchas veces pareció tomar por sorpresa esta ofensiva, como yo le decía al inicio, pero hay un actor que es importante y que pareciera que al mirar geopolíticamente en lo grande se nos olvida, que es Turquía. Turquía o Turquille quiere proyectarse como un poder regional, como un poder que va a controlar Medio Oriente, y eso ha sido parte importante dentro de sus razones de por qué intervenir en Siria. En las recientes declaraciones del presidente Recep Tayyip Erdogan, pues él empezó a decir sencillamente, y lo voy como a resumir, es estamos con los rebeldes y los estamos apoyando, ¿sí? Turquía durante mucho tiempo, sí, por allá en los primeros años, 2013, 2014, 2015, apostó por la caída de Bashar al-Assad y hubieron varias declaraciones donde se decía hay que sacar a Bashar al-Assad y Turquía fue muy enfático en eso. Hasta el momento en que inició esa ofensiva hace una semana, pues no lo había hecho. A mitad de semana, pues su postura fue más abierta, fue mucho más claro y estuvo diciendo, efectivamente los estamos apoyando, estamos
hablando dónde están los avances, cómo se está desarrollando este conflicto, estaremos informando cómo se está dando. Entonces, eso es como el aspecto más importante. Turquía ha tomado una posición muy clara donde le va a apostar a la transformación del régimen en Siria. Por supuesto, esto le ayuda mucho porque Turquía tiene dos intereses y dos preocupaciones muy importantes, que es, primero, sacar a los kurdos de esa frontera que ellos tienen ahí. Entonces, es su oportunidad. Recordemos que Turquía tiene una gran población kurda en su territorio, ha tenido muchos enfrentamientos contra las fuerzas kurdas, principalmente el PKK, los ha bombardeado en Irak, los ha bombardeado en Siria, donde ellos han logrado pues una autonomía en medio de este conflicto, y han creado como una especie de república que se llama Rojava, y ha creado como una zona buffer a través de diferentes operaciones militares para alejarlos de la frontera, porque precisamente ese Kurdistán pues se extiende alrededor de la frontera siria y turca. Eso ha sido la primera razón y eso ha sido una de las cosas fundamentales. De hecho, nosotros encontramos en algunos territorios de Alepo, ¿sí? Donde Alepo tiene una particularidad y es que durante mucho tiempo la guerra fue una que estuvo controlado por el gobierno, por los kurdos y por los rebeldes, ¿sí? Y algunos de ellos pues apoyados por Turquía, porque estoy haciendo como esa simplificación. Entonces, se le ha pedido una vez salió el gobierno, se le pidió a la población kurda que se retiren, ¿sí? Que eso fue como parte de esas poblaciones, por ejemplo, Tal Rifat, donde se le dijo a la población kurda, retírese, ¿sí? Y propiamente le garantizamos la vida, le garantizamos la seguridad, pero tiene que retirarse de ese territorio. Y esos son avances para, Turquía siempre ha buscado como evitar que los kurdos controlen demasiado territorio. Y en segundo lugar, el interés de Turquía tiene que ver con los desplazados. La guerra en Siria hizo que Turquía se convirtiera en el principal receptor de desplazados sirios. Eso le sirvió como una herramienta muy importante durante muchos años para presionar a la Unión Europea, sobre todo para que a Erdogan no se le criticara, ¿sí? Muchas violaciones a la democracia, cómo está generando toda una concentración de poder y casi una especie de autoritarismo en Turquía. Siempre esa fue la carta con la cual logró presionar a Europa, y es decir, si ustedes, digamos, no me conceden, si ustedes no me dan beneficios, si ustedes no me ayudan, pues yo hago el grifo y sencillamente dejo de contener a toda la población que está refugiada aquí en Turquía. Y eso siempre fue un mecanismo de presión muy importante. Pues ahora resulta que Erdogan y las fuerzas, porque esto también lo expresa Tahir al-Sham, es la oportunidad para que miles de refugiados que estén en Turquía regresen a territorio sirio. Y la única forma para poder lograr eso es generar un cambio de régimen en Siria. Y esto creo que son intereses locales y regionales que se están jugando ahí. Hay un actor fundamental que tú mencionabas y para ir en tercer lugar, que es Israel. Israel, pues por supuesto, tiene una preocupación desde Siria, desde los Altos del Golán, que es un territorio que disputa con Siria, lo han atacado varias veces, ha sido como un punto de lanzamiento para Hezbollah y para pues, milicias iraníes que ataquen Israel. Entonces, le preocupa en cierto modo que ocurra, pero no es su centro de atención, ¿sí? Su centro de atención ahorita está en el Líbano, su centro de atención ahorita está en Gaza, y de hecho le conviene y le parece muy interesante este desarrollo del conflicto, por lo cual creo que la intervención de Israel depende de dos cosas, y es la carta importante. Siria siempre se utilizó, como yo decía, como un puente para llevar armas desde Irán hasta Líbano, principalmente enviar suministros a Hezbollah. A Israel le preocupa que esta sea una oportunidad para que Irán rearme a Hezbollah en medio de este contexto que nosotros estábamos viendo del muy reciente acuerdo de paz que se había firmado en el Líbano. Entonces Israel puso esa condición: si Hezbollah se rearma, pues el problema es que nosotros vamos a volver a intervenir. Seguramente Israel puede llegar a bombardear partes de Siria si considera que se está rearmando Hezbollah para una posible ofensiva en su contra, y eso es una preocupación que está, pero en líneas generales esta situación parece que le conviene en la medida que Hezbollah e Irán van a estar muy concentrados en lo que está pasando en Siria, un poco sacando su atención de lo que esté pasando en Gaza. Y creo que eso sería como un escenario muy general, sobre todo con actores regionales que nosotros tenemos. Sí, habría que meter a Rusia, por supuesto, habría que meter a Estados Unidos, que ahorita va a llegar Donald Trump, que muy seguramente pues siempre ha apostado porque Estados Unidos no intervenga en otros conflictos, ¿sí? Y Rusia, que sencillamente, y aquí siendo muy brevemente, pues no ha mostrado una posición. Más allá de centrar sus intereses, de bombardear algunas zonas en apoyo al régimen de Bashar al-Assad, ¿sí? Que incluso Bashar al-Assad viaja a Rusia a pedir ayuda en este contexto, en esta semana. Más allá, Rusia no ha expresado
una posición más clara, ni siquiera de mantener sus bases militares, ha bombardeado algunos puentes para ayudar al régimen y evitar la ofensiva, y le ha dicho como a sus ciudadanos que se retiren de Siria, pero aún Rusia no ha tenido como una posición más clara, aparte pues de la que ya nosotros conocemos, pero de una gran intervención, pues parece que no. Relacionado a esto último que estás diciendo, ¿puede ser que el accionar de Rusia tenga que ver también con la guerra de Ucrania? Y si es así, también esto de las armas tiene que ver con Medio Oriente, la Unión Europea, aunque sea un poco más amplio. Un poco la postura de Rusia al respecto y su conexión con la guerra de Ucrania, durante un buen tiempo Rusia pues estuvo apoyando el régimen de Bashar al-Assad, fue clave para las derrotas de los rebeldes en 2015 y 2016. Ahora con el escenario de la guerra en Ucrania que se está presentando en 2020, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Que Rusia, uno, tiene una preocupación más clara dentro de Ucrania, está en la ofensiva en el frente ucraniano, ha retirado gran parte de su fuerza en ese contexto, ¿sí? Es decir, gran parte de la fuerza que estaba en Siria se ha desplazado a Ucrania. Se dice que algunos sirios han estado peleando en el frente ucraniano también, porque Rusia, digamos, siempre tiene una preocupación por las altas muertes que ha tenido en Ucrania. Entonces, en cierto modo, ese contexto de Ucrania lo obligó a salir de ahí. Pero hay un hecho muy interesante que se presentó y fue en julio del año 2024, cuando una serie de drones ucranianos, sí, en una división especial, estuvo atacando una base que queda en Alepo precisamente, em, que rusa. Y entonces ahí es como el conflicto empezó en cierto modo a conectarse porque las fuerzas ucranianas, imagínate Ana, estuvieron bombardeando a Rusia en Siria, ¿sí? Entonces eso empieza a hablar de que estos conflictos se empiezan a conectar en cierto modo porque se está peleando en diferentes frentes de batalla, pero los actores siguen siendo los mismos. Entonces, lo que se quería era precisamente una distracción para las fuerzas rusas, para que bajara su pie de fuerza dentro de Ucrania. Bueno, aquí pareciera que hay un balancín entre esas dos situaciones. Si Rusia realmente a qué le quiere apostar, si le quiere apostar a la ofensiva en Ucrania o si le quiere apostar a la ofensiva en Siria y si realmente lo quiere hacer. Hay un interés claro para Rusia y es lo que yo te contaba de las bases militares que tiene. Hay una muy famosa que queda en Tartus. ¿Y qué es lo que va a pasar? Tartus queda en la zona que se llama Lactakia, que está hacia el mar Mediterráneo en Siria. La ofensiva rebelde se está desarrollando desde el norte hacia el sur. Entonces nosotros encontramos que se están tomando Alepo, luego siguieron con Hama, luego van a ir hacia una ciudad que se llama Homs, pero si ellos logran completar esto, es muy posible que toda esa costa que está hacia el Mediterráneo de Siria pueda quedar aislada. Es decir, Rusia podría tener unas de sus bases que están ubicadas en esa zona aisladas. Esta obligaría a Rusia a actuar. Es como parte de la pregunta que nosotros nos va a quedar en el aire, ¿sí? Esto puede ser una preocupación para los rusos. Sin embargo, lo que te digo, en este momento en que nosotros estamos hablando, pues no hay una operación militar rusa fundamental más allá de los bombardeos que se están presentando en ciertas zonas, en Idlib, en partes de Alepo, en partes de Hama, pero que son muy esporádicos, que no llevan, digamos, el mismo peso o la misma fuerza que tienen. Rusia, si bien se ha comprometido con la defensa del régimen de Bashar al-Assad, creo que esto para los ucranianos representa una oportunidad, ¿sí? Precisamente porque puede ser que distraiga a los rusos de esa ofensiva que está dándose en diferentes puntos de Ucrania. Nosotros sabemos que pelear en dos frentes es supremamente complicado, pero Rusia va a tener que hacer una elección, es decir, a qué le voy a apostar. Para todos, digamos, este ataque sorpresa sí representa como un cambio inesperado donde, digamos, el régimen de Putin se encuentra debilitado y distraído para apoyar a Bashar al-Assad. Sí, creo que iría por ahí, cómo se conectan estos conflictos de manera importante. Bueno, influye de alguna forma los intereses energéticos hacia el petróleo, los gasoductos, los recursos que ya sabemos que tiene el Medio Oriente en lo que está pasando en Siria, en el conflicto que se ha vuelto tan largo? Pues siempre se ha pensado que las razones están detrás del petróleo, pero digamos, no hay un status quo que podría estar logrando en ese caso. Es decir, las exportaciones de petróleo nunca se detuvieron desde Siria. Es decir, en líneas generales siempre se mantuvo.
Había algo importante en ese momento que siempre se habló, vamos, desde esos recursos energéticos, de que los gasoductos, digamos, el hecho que Rusia controle gran parte del gas, pues obligaba a controlar otros territorios. Eso, por ejemplo, le ha dado relevancia a actores como Azerbaiyán, ¿sí? Para generar pues otros oleoductos que lleven y todo lo que había sido la operación en Ucrania, ¿sí? De cómo negar el famoso Nord Stream 1, Nord Stream 2, ¿sí? O cómo pasar otros a través de territorio ucraniano. Pero en líneas generales, diría yo que no es un factor fundamental detrás de todo esto, ¿sí? Es decir, Siria, si bien es un país petrolero, las motivaciones que están detrás de eso no pareciera. Turquía tal vez es un país, y esto fue parte de esa crítica que se hizo durante unos años anteriores, la exportación de petróleo con incluso los grupos armados y los grupos yihadistas que llegaron a controlar en 2014 a 2017 los oleoductos. Siempre hubo críticas de que incluso Turquía estaba comprando ese petróleo. Entonces, digamos, siempre va a haber alguien que explote ese petróleo, porque el petróleo va a ser como parte de ese comercio internacional, que siempre se va a mantener esa explotación, independientemente que esté en manos de uno u otro actor, ¿sí? La diferencia es a quién se va a vender, pues, ese petróleo, ¿sí? Pero pareciera que energéticamente este no es el factor decisorio que nosotros estamos teniendo aquí. Se empresa en razones ideológicas, se empresa en razones políticas, porque de hecho, en realidad, esto habla de esas realidades locales que están ahí. Sí, yo, digamos, he sido muy crítico de decir que todo lo que pasa en Medio Oriente está detrás de los intereses alrededor del petróleo o que están comprados por un actor global. No, ahí es importante porque muchos de esos actores locales tienen agencia dentro de esas decisiones, ¿sí? Ellos tienen una decisión de, por ejemplo, querer transformar su régimen, de querer oponerse a otro régimen, de querer transformar su realidad, que están motivados por razones religiosas, que están motivados por relaciones relacionadas con la identidad, con la defensa de su territorio, con esos lugares, con un rechazo, por ejemplo, a agravios históricos que, por ejemplo, una dictadura como la de la familia Al-Assad ha tenido desde hace tantos años. Entonces, también hay unas agencias que explican esas dinámicas locales que va mucho más de la explotación de los recursos que están teniendo, ¿sí? Y eso es un poco lo que yo señalaría al respecto. Bien, y para ir finalizando el episodio, ¿qué consecuencias tendría la caída de este régimen para mantener el control en Siria? ¿Qué podemos esperar que pase si pasa esto? Todavía es muy difícil, o sea, es incierto hablar de la caída de un régimen y esto es complicado. ¿A qué me refiero? El avance de los rebeldes es muy rápido, es muy pronto, incluso mientras estamos hablando en este momento, cada vez más se acercan a la capital, que es Damasco, y que no sabemos, digamos, posteriormente qué pueda ocurrir. Pero en este momento la situación para el régimen de Bashar al-Assad es bastante complicada. Seguramente nosotros vamos a encontrar alguna especie de contraofensiva, un poco lo que se hablaba en términos militares, es la generación de una línea de defensa y ha sido como un poco el requisito que han puesto los rusos para poder entrar e intervenir a favor del régimen de Bashar al-Assad. Seguramente no va a ser algo tan sencillo, pero vamos a ver, y es un poco lo que está pasando, es que se está desatando una paz que era demasiado frágil. Desde el año 2020 Siria se encontraba en una especie de paz que era demasiado frágil, que nadie se esperaba, pero que al romperse este equilibrio de fuerzas, toda Siria está volviendo a ese escenario que era en 2016. Y es que siempre hubo diferentes actores en contra del régimen, muchos estuvieron peleando en forma de guerra de guerrillas, hubo bombardeos ocasionales, entonces, siempre estuvo ese conflicto ahí muy latente. Ya habíamos aceptado, yo creo que el mundo ya ha aceptado que Bashar al-Assad hasta el 2022, 21, cuando empieza a reunirse, a tener giras internacionales y que no va a ser detenido, ni a tener charlas con otros países árabes, pues que ya la guerra se había decidido a su favor. De hecho, él retorna a la Liga Árabe. Entonces, parte importante de esto, vamos a ver, es, Ana, hacia cómo ocurre la defensa de Damasco. Seguramente no lo va a permitir, digamos, va a ser una ofensiva seguramente muy cruenta. Creo que los refuerzos o, digamos, la centralidad de las fuerzas va a estar en la defensa de Damasco, pero en otras partes del territorio empieza a estallar un conflicto. ¿A qué me refiero? Tenemos la ofensiva rebelde en el noreste de Siria. Ya estamos hablando en el sitio donde comenzó la primavera en Siria, que es en Dara, hacia el sur. Ya se están dando los primeros levantamientos y por supuesto van a ir hacia el norte. Si nosotros nos vamos hacia el oeste, nosotros nos encontramos ya a los kurdos teniendo alguna especie de ofensiva sobre los territorios que eran del régimen, que es lo que se llama
Deir el-Zor, Abu Kamal, ¿sí? Los últimos tal vez territorios también que tuvo el Estado Islámico, y aparecen diferentes facciones. Entonces van a empezar a animarse diferentes actores armados. El problema que siempre queda es qué pasa cuando se elimine ese enemigo de todos, que muchas veces estaría, y como aventurándome un poquito hacia futuro, es que hay demasiadas facciones con demasiadas características diferentes, y que eso llevó siempre a un enfrentamiento entre esas facciones, porque en sí llegó a un punto donde no fue solo la guerra contra el régimen sirio, sino que fue después las batallas entre las mismas facciones que estaban ahí, entre los islamistas contra los nacionalistas, entre los nacionalistas con los miembros apoyados por Turquía, también estaban los kurdos, también estaban otros grupos islamistas mucho más extremistas que los moderados, y habían grupos locales. Entonces, todo este escenario pues parece estar reviviéndose. Yo me acuerdo que compartía y veía por ahí una imagen del año 2015, 16, cuando se explicaba el conflicto de Siria, y el escenario es muy parecido, ¿sí? Entonces, donde un actor se enfrenta con este, pero este apoya a este, pero este se relaciona con este, y el escenario parece ser. ¿Qué encontramos? Y creo que con esto concluiría es, parece que las fuerzas rebeldes están logrando centralizar sus esfuerzos y llegar a una especie de acuerdo. Cuando nosotros veamos la entrevista que se le hizo el día de ayer en CNN al líder de Tahrir al-Sham al-Jolani, él decía, ¿qué han ganado? ¿Cuál ha sido la diferencia en estos años para esos rebeldes sirios? Y un poco lo que ha dicho es, hemos logrado ponernos de acuerdo, definir, organizar el ejército, hablar de una gobernabilidad. En términos militares, esto yo lo llamaría es generar, por lo menos para esta ofensiva, command and control, es decir, que se puedan organizar para una misión en particular, para unas operaciones que identifiquen un solo objetivo. Entonces, esto es un poco lo que está ocurriendo con estos rebeldes sirios que se han puesto un poco de acuerdo. No sabemos si lo que habla Yolani, es decir, de este unificación de los rebeldes sirios, se hizo a la fuerza, por ejemplo, porque se habló de cómo en Idlib, donde ellos estaban gobernando, se eliminó toda oposición, ¿sí? Pero lo que encontramos es que en este momento parece y se expresa desde esta cabeza visible que hay diferentes actores, ¿sí? Con un solo objetivo que se han logrado poner de acuerdo, ¿sí? Eso ha permitido el avance, es un poco lo que ellos expresan, se han puesto claros en divisiones militares, en tareas, en gobernanza, en la creación de una nueva gobernabilidad para Siria, y que eso va a llevar precisamente o va a ser su camino a la victoria. Este es el plan estratégico que ha planteado los rebeldes sirios, lo plantearon ayer, es muy parecido a lo que se planteó en una entrevista en el año 2018. Entonces, eso es un poco el escenario que nos queda en Siria, pero lo que yo te digo y siempre es muy difícil es muy incierto lo que pueda pasar. Se ha desarrollado, digamos, de forma impensable, y, y estamos como ante la visión de un régimen sirio que ha resultado muy frágil, pero que es muy difícil que no llegue a poner una resistencia. Bien, gracias Guillermo por ayudarnos a entender lo que está sucediendo en la actualidad. Estuvo muy bueno el episodio. Bueno, Ana, no, siempre es un gusto. Antes de terminar este episodio, les invitamos a unirse al canal de WhatsApp del SERI, donde pueden encontrar novedades como eventos, seminarios y demás actividades que realizamos, y por supuesto todos los episodios de Punto Global. El enlace, como siempre, lo encuentran en la descripción. Punto Global está disponible en todas las plataformas de podcast. Como siempre, les invitamos a dejarnos sus comentarios sobre este episodio en Spotify o iVoox. Para nosotros son muy importantes. En este episodio, Guillermo Espina estuvo a cargo de la dirección. Ana Seca estuvo a cargo de la conducción y la investigación. Y quien les habla, Ana Esquivel, estuvo a cargo de la edición y la conducción. Les esperamos muy pronto en un nuevo episodio de Punto Global. Recuerden que pueden encontrarnos en las distintas redes sociales. En Instagram como seri.global, en Facebook como Seri Global, en Twitter o X @seri6 y en la web en www.seriglobal.org.